Aquí tenéis, por ejemplo, el calentamiento global, el famoso efecto invernadero, que es, como os comenté en otro tema, un proceso natural, pero debido a ese excesivo calentamiento provocado por el ser humano, pues ya la naturaleza, pero la atmósfera no es capaz de absorber tanto calor, lo cual se recalienta, es como un microondas. Aquí tienes algunos ejemplos de cuáles son los riesgos del cambio climático. Mira, es una imagen de México, pero también se puede extrapolar a España, a Estados Unidos, a Francia u otros países del mundo. Por ejemplo, pues tenemos aquí, fijaos, casi 4.000 desastres naturales, incendios, inundaciones. Murieron casi 800.000 personas en la última década. 2 millones de afectados, casi 1.000 millones de dólares, que vienen a ser también casi igual en euros, de pérdidas materiales. Bueno, esto es una fuente mexicana, pero sí hace referencia a todo el mundo, a todo el mundo. Porque tenemos un ciclón que provocó más de casi 150.000 fallecidos, un ciclón en Asia, en Myanmar, o más de 70.000 muertos en las olas de calor en España, pero en Europa. Aquí tenemos un repaso para las zonas climáticas del mundo. Veis la zona cálida, entre los trópicos, coincide más o menos. La zona templada, aquí y aquí, y la zona fría, en torno a los círculos polar ártico y antártico. Aquí tenéis también, poco más simplificado, estas zonas o bandas climáticas. A su vez, cada zona climática se corresponde con varios climas. Recordad, el clima cálido es el clima desértico, el clima ecuatorial o el clima tropical seco y lluvioso. En la zona templada, pues sabéis, el clima chino, mediterráneo, continental y el oceánico. Aquí tenemos lo que se llama un mapa de isotermas. Mapa de isotermas. ¿Qué son las isotermas? Son líneas, como está aquí, que unen puntos de igual temperatura. Quiere decir que aquí la temperatura media anual se ubica entre 10, ¿de acuerdo?, y 20 grados. Málaga, por ejemplo, que está aquí, está en torno a 18 grados de temperatura media anual. Conforme la latitud es más alta, la latitud que no altitud, la temperatura media es más baja, y también con la altitud. Aquí tenemos un mapa mundial de las precipitaciones. Sabéis que en la zona ecuatorial llueve mucho, más de 2.000 y 3.000 milímetros al año. Sabéis que después hay zonas muy secas, en las latitudes altas llueve menos. También zonas desérticas, por supuesto. Así como por lo general en las costas llueve más que en el interior, porque en las costas hay más humedad y precipita más que en el interior. Aquí hacemos un recordatorio del tiempo atmosférico, también relacionado con el clima, de las zonas de baja presión y las zonas de altas presiones, que ya vimos en otro tema. El aire caliente pesa más, se eleva y va enfriándose. Esa masa de aire con vapor de agua se va condensando, satura y precipita. Aquí tenemos lo que llamamos el efecto Foehn. Efecto Foehn o Foehn. Si no me equivoco, se escribe así, con diéresis aquí en la O. Bueno, imaginaos 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el ejemplo entre Galicia y Castilla y León, o entre Sierra Nevada, bastante más húmeda y verde, y la zona de Almería, que es un desierto. La masa de aire que llega procedente del océano llega cargada de humedad. En el océano hay mucha humedad. Por tanto, la masa de aire húmeda, cargada con vapor de agua. Cuando se encuentra con una barrera orográfica, es decir, con una montaña, esa masa de aire se ve obligada a ascender. Todo aire cálido que asciende se enfría, repito, satura, condensa, satura y precipita aquí en la cima, y al ya seca esa masa de aire desciende, se calienta y tenemos como consecuencia una zona
pues muy seca, en la zona que puede ser incluso llegar a ser desértica. Por eso en la misma latitud, en Granada, habrá más precipitaciones y una vegetación más verde que a la misma latitud, pero en la zona de Almería, donde hay un desierto. El desierto de Tabernas. Por cierto, como curiosidad, en el desierto de Tabernas en Almería hay, si queréis verlo, está muy chulo. De hecho, hacen también como recreaciones históricas. Hay un escenario de películas del oeste, y es que ahí se grabaron míticas películas, algunas de Clint Eastwood, un actor, y también se siguen grabando películas allí, del oeste, de western, ya que si tú vas allí parece que estás en el oeste americano. Aquí tenemos una imagen de Sierra Nevada, en Granada, con las pistas de esquí, una zona, esto es una vertiente de, digamos, lo que antes comentamos del efecto Foehn, la vertiente, digamos, más húmeda, es decir, aquí donde descargan en forma de nieve por la altitud, evidentemente, por el frío, esas precipitaciones. Esto es la parte contraria, la parte, digamos, seca, la parte de sotavento. Aquí es la consecuencia, esto es la misma latitud, no estamos a la misma latitud Granada y Almería. Si tú coges un mapa de España, pones una regla, están casi en paralelo. Pues esto es la otra vertiente de la masa de aire, así ella seca que no precipita. Consecuencia, el desierto de Tabernas. Un paisaje muy húmedo, como podréis ver, posiblemente en zonas de la España húmeda como Galicia, Asturias, Cantabria o País Vasco, con lluvias regulares y abundantes. Un paisaje, como veis, caracterizado por el trigo. Esto va a ser Castilla y León. Es también efecto Foehn. Antes Galicia es una zona muy húmeda, con mucho verde, y ahora esta zona aquí es mucho más seca. En esta última imagen podéis apreciar los diferentes climas de los que se compone España y que lo necesitáis tanto para el examen, saberlo, porque os puedo poner un mapa de España físico mudo y tienes que señalarme las diferentes las diferentes zonas climáticas de nuestro país, y también explicar cuáles son sus características. Pues explicar cuáles son las características del clima, por ejemplo, canario, las características y ubicación del clima mediterráneo, tanto características donde se ubica y características en precipitaciones y en temperaturas. Pues recordad, las temperaturas, ¿cómo son este clima mediterráneo costero? Temperaturas cálidas en verano, suaves en invierno, con una menor amplitud o diferencia térmica en la costa. Conforme nos vamos al interior, esta diferencia es más pronunciada, es decir, veranos mucho más cálidos, pero también inviernos más fríos. Esto ocurre en Málaga capital. Si te vas de Málaga a Casabermeja, a Cártama o a Colmenar, ya también se aprecia esa diferencia. Va a hacer un poquito más de fresco, de frío, en Cártama o en Casabermeja que en Málaga capital. Y son lluvias irregulares con carácter torrencial que se sitúa en torno a los 500 milímetros hasta los 800, más o menos. El clima va también desértico, o se puede llamarlo desértico, subdesértico, semiárido, que es la zona de Murcia, Almería y también un poco de Albacete. Clima de alta montaña, que veis aquí, con muy elevadas precipitaciones por altitud, con veranos frescos e inviernos muy fríos, clima oceánico, llueve muchísimo, donde más llueve, de forma regular durante todo el año, sin estación seca, al contrario que el resto de España, que hay una estación seca, hay sequía en estación seca, y con temperaturas muy suaves, inviernos frescos pero no fríos, y también veranos suaves, cálidos pero suaves. En el clima semiárido también hay que incluir el desierto de los Monegros en Zaragoza, esta zona de aquí, de la depresión del Ebro. Y con esto damos por concluido el tema. Espero que os haya sido de utilidad, que haya sido práctico y que ahora entendáis
un poco mejor los climas y los paisajes asociados a los climas. Un saludo y que tengáis un buen día.